Buenos días, hermanos del rebaño. ¿Cómo nos encontramos en esta mañana? Espero que bien por todas las bendiciones, los testimonios que algunos de ustedes han mencionado y damos gracias a Dios. Doy gracias a Dios por eso. En esta hora me correspondió compartir acerca de la quinta frase, la quinta expresión de Jesús recordada en este tiempo de crucifixión, antes de la crucifixión, y la frase tengo sed. El texto lo narra así en Reina Valera. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Creo que esta frase, como ninguna otra, representa un elemento fundamental de la esencia de Jesús, y es su humanidad. La escritura nos presenta un dilema de comprensión para nosotros, y es que Jesús fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Y esta frase está inclinada un poco a representar esa esencia de Jesús, que fue un hombre en toda su capacidad, en toda su condición, no tenía ningún elemento adicional, ninguna fuerza adicional, más que su relación con Dios y la guía del Espíritu. Pero eso no demeritaba ni subvaloró el hecho de que también fue Dios entre nosotros, Emmanuel. Esta frase entonces, tengo sed, está enmarcada en algunos elementos que a veces como que nos hacen distraer un poco, no porque el autor, que el evangelista Juan, que el apóstol Juan quisiera hacerlo, sino porque nosotros tenemos la tendencia a veces a descuidar algunos elementos que son importantes. Y creo que este elemento aquí en Juan, en el texto escrito y en su contexto y en la escritura que está mencionando, narra firme y 100% la esencia humana de Jesús. Dice entonces el versículo 28 que después de esto, lo que venía ocurriendo, dados esos pasos previos a la crucifixión, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Cuando nosotros leemos este texto pensamos y decimos, bueno, como que entonces Jesús lo hizo y dijo esto para que la escritura se cumpliese. Pero es claro que este pasaje está narrado en un contexto de agonía, de angustia, de aflicción física. Jesús estaba agonizando y creo que una de las sensaciones en medio donde estaba, en la circunstancia que estaba, perdiendo sangre, sudando por el calor del día y por el trabajo que implicó llevar la cruz al Calvario, tal vez era natural que Jesús expresara esta frase. Si bien es cierto, se cumple la escritura, es un hecho de la humanidad de Jesús que es innegable. En una circunstancia tal de sacrificio era normal que Jesús tuviera sed y lo manifiesta en esta manera. Entonces, lo que de pronto me lleva a mí a entender y a reflexionar es que no podemos desconocer esa humanidad de Jesús. La escritura nos presenta en varios pasajes que es la razón por la cual Jesús puede entendernos, es la razón por la cual Jesús puede comprendernos y ser un abogado perfecto, porque era perfecto sacerdote, como dicen algunos textos de la escritura, era un perfecto rey, pero era un hombre tal como era. Y en la aflicción que pasó puede comprender cuando nosotros mismos hemos estado afligidos, angustiados, temerosos, sintiendo miedo, sintiendo temor, sintiendo vacío. Pero entonces esta frase, tengo sed, creo que es una sensación que todos hemos tenido. Y no sé, de pronto algunos no hemos pasado alguna experiencia de supervivencia como algunos la han atravesado, pero en alguna forma sabemos que es tener sed. Y gracias a Dios la podemos suplir inmediatamente. Pero una circunstancia como esta tal vez es difícil.
Entonces esto refleja claramente el sentido de la humanidad de Jesús. Y dice aquí que era para que se cumpliera la escritura. Sin embargo, cuando menciona la escritura, refiere a un salmo, y es el Salmo 69. Y ese Salmo 69, en su contexto, dice así: Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Entonces, Juan presenta una sensación física de necesidad, tengo sed. Pero cuando miramos la escritura citada de la cual viene este pasaje y de donde se dice que se cumple, es un Salmo 69. El texto que leí fue del 19 al 21. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí hay otro elemento que es muy humano, y es el aspecto emocional, el aspecto psicológico. Jesús no solamente tenía sed física, sino que tenía una sed de abandono, una sed que le hizo sentirse solo. Y que en este contexto de donde está citada la escritura, presenta una carga emocional muy grande para Jesús. Por lo tanto, entonces yo quiero terminar esta reflexión que meditemos. No fue fácil para Jesús, ni física, ni psicológica, ni emocionalmente. Fue todo un trauma que tuvo que vivir Jesús, y lo asumió voluntariamente para identificarse con nosotros. Toda la humanidad de Jesús durante sus 30 y tantos años fue una experiencia de identificarse con nosotros, con nuestra humanidad. Por lo tanto, si en algún momento tienes alguna necesidad, Jesús sabe que está hablando. Jesús sabe cómo nos sentimos, porque sabe cómo estamos cada uno de nosotros y ha pasado por ahí. Dios les bendiga. Buen día, mis hermanos. En esta mañana me gustaría compartirles la sexta palabra. Esta la encontramos en Juan 19:30, pero en realidad me gustaría compartirles un poquitico atrás desde el versículo 28 al 30. Y dice la palabra de Dios así: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Haciendo un análisis del texto y habiendo recibido el vinagre, dice el versículo, dijo Jesús: consumado es, que en griego es tetelesai. Esta palabra en griego es el original de lo que traduce consumado es. En realidad, cuando también hacemos una comparación en los otros evangelios, como lo fue Marcos y Mateo, aquí podemos encontrar que cuando ellos lo relatan como un grito. Está relatado como un grito. Por lo tanto, es un grito de triunfo que el Señor pudo realizar. Era la proclamación de esa victoria. Es una victoria de la redención, de la tarea que el Padre le dio, de haber completado esa tarea, de haber expiado el pecado en nuestras vidas, que había derrotado a Satanás y lo había dejado totalmente impotente. Y todas esas profecías que habían del Señor también se habían cumplido. Eso hacía parte de ese consumado es. Mis hermanos, como lo podemos ver en este versículo, Jesús está a punto de morir. En esta sexta palabra, la última y definitiva palabra de Dios al mundo
puede decir, todo está cumplido. Todas las profecías que habían sobre él se habían realizado. Pero sobre todo, él ha realizado la obra que el Padre le había encomendado, como lo habíamos mencionado anteriormente. Revelarnos que existe un Dios que es el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Que el Padre creó todo lo que existe por su Hijo y era todo bueno. Que a lo largo del tiempo Dios nos ha hablado de muchas formas a través de nuestros ancestros. Y por fin, en la plenitud de todos los tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, que está y fue hecho como nosotros. Este Hijo nos ha hablado con las palabras como las nuestras y con una vida igual a la nuestra. Y también, así como son las cosas de Dios, Él nos ha hablado de ese plan, sobre el plan que tiene para nosotros. Y nos habló a través de la forma más clara, y fue a través de su muerte. Él nunca habló más claro en ese momento, y lo hizo a través de la cruz. Todo estaba consumado en su vida, pero quedaba terminar de consumar la revelación con la misma muerte. La muerte de Jesús fue para animar y consolar al hombre que viene en este mundo. Dice la carta de los Hebreos en un texto maravilloso que les quiero mostrar, dice así: por lo tanto, ya que todos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte están sometidos a esclavitud durante toda la vida. Esto lo encontramos en Hebreos 2, del 14 al 15, y les leí en la Nueva Versión Internacional. Para esto vino Jesús, el Hijo de Dios, a este mundo. Él vino a eso, para quitarnos el miedo a morir y manifestarnos nuestro destino. Es claro que en muchas ocasiones la vida del hombre no es solo nacer, vivir y morir como muchos lo piensan. Nuestro destino es, la vida de nosotros es nacer, vivir, morir y renacer en Él. Resucitar. Por el miedo a morir, se han dado todo tipo de atropellos en la historia de la humanidad. Eso no lo podemos ocultar. Entonces, todo está consumado, ha dicho Jesús. Ya nos ha revelado el corazón de Dios y su plan de salvación. En el alma de Jesús ya empieza a descender esa paz. Y con esa paz reflejada en esta sexta palabra, lo último y más grande es la restauración, mis hermanos. Muy buenos días, hermanos. A mí me corresponde dar la séptima y última palabra, la cual se encuentra en Lucas 23:46, que dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ya conocemos que en dónde estaba Jesús. Estaba agonizando en una cruz, pero lo primero que podemos resaltar es el hecho de que lo dijo a gran voz. El mismo versículo dice, clamando a gran voz. Quiere decir que fue su último grito antes de fallecer. Aún así, en sus últimas fuerzas, dijo una frase que pudiera ser audible, en donde manifiesta así su sacrificio voluntario. Recordemos que morir en la cruz era una muerte vergonzosa. Además de esto, era lenta, porque mientras tanto el crucificado iba perdiendo la conciencia. Segundo, la frase en tus manos encomiendo mi espíritu es una oración por parte de Jesús. Ora cuando su vida se encuentra entre la muerte y la glorificación. En anteriores ocasiones él ya lo había hecho así. Por ejemplo, la vez de su bautismo, que lo encontramos en Lucas 3:21, él ora:
y en la transfiguración que se encuentra en el capítulo 9, 28 también de Lucas, el oro. Si nosotros hacemos memoria, la primera palabra en la que Jesús se revela a sí mismo y a Dios como el Padre está en Lucas 2:49. Y la última vez que lo pronuncia, es decir, esta que hoy recordamos, hace de nuevo mención al Padre, en cuyas manos ahora encomienda su espíritu. Si nos fijamos cuidadosamente, esta misma palabra no es algo que surgió en el momento o que Jesús se inventó, sino que es parte de un salmo. Específicamente está en el Salmo 31:5. Todos sabemos que Jesús conocía el Antiguo Testamento. Entonces él en ese momento hace memoria de este pasaje que conocía, pero le cambia un poco. Le añade la palabra Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento de dificultad, Jesús no busca a otro, sino busca al Padre. Jesús demuestra que en medio de su dolor confiaba en Dios, seguía aferrado a Él en un momento como este y le alababa. Asimismo, las palabras finales de este pasaje, y habiendo dicho esto expiró, demuestra un reposo y calma en la mente y el corazón de Jesús, habiendo cumplido cabalmente con lo que Dios, el Padre, le había encomendado. Confiemos, hermanos, confiemos como Él lo hizo. No recurramos a nadie más. Dios les bendiga.